Muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Bienvenidos a este cierre de Wall Street, bienvenidos en realidad a un mapa geopolítico donde la economía, ojo, empieza a tener sus pequeñas rajas. Enseguida lo vamos a ver, pero el real estate, el famoso commercial real estate, que le llaman allí en Estados Unidos, ya no es solo el típico problemita tonto de una banca regional a la que Jerome Powell, bueno, pues le quita importancia, no. Para la secretaria del Tesoro, que también fue presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, esto ya es un problemón con mayúsculas. Puede haber una crisis grave ahí. Y no solo eso, enseguida además con Javier del Valle vamos a ver el ejemplo perfecto de que ese commercial real estate y que incluso ciertos sectores dentro del inmobiliario, como le pueden pasar a los hoteles, están quebrando de forma abrupta o impagando ya. Esto en Estados Unidos. Vamos a averiguar también, y hablaremos también a lo largo del programa, de si esto puede ocurrir o no en Europa y cómo. Por cierto, hay otro asunto que preocupa bastante y del que también hablaremos, que es todo este asunto de la Agenda 2030, la agricultura, lo que está ocurriendo con el grano en Ucrania y también, me vais a permitir que sea un poquito de aquí, si se está utilizando o no el agua de Doñana de forma algo, bueno, si se está haciendo mal, onerosa, o si esto se está gestionando con cierta corrección. Vamos a hablar de todo ello, insisto, pero antes, y como siempre, en cuanto a las noticias de lo que está ocurriendo, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha dicho hace apenas unas horas que lo que ocurrió con la voladura de la presa de Kajovka, es un acto bárbaro por parte de los ucranianos. Evidentemente tienen esta parte y rápidamente la otra, la de Alemania y todos los miembros de la OTAN diciendo no, lo que es una barbaridad es que Rusia haya volado esto es un acto criminal. Y en esto estamos, con unos y otros diciendo que ha sido el otro y bueno, pues cada uno que haga en su casa sus propias cuentas, ¿no?, de lo que está ocurriendo, pero por ir con todo, dice Vladimir Putin que esto es un acto bárbaro y que él ya está intentando esclarecer lo ocurrido. De hecho, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, donde ha denunciado este ataque ucraniano, dice que es una catástrofe ecológica y humanitaria, y lo ha dicho el Kremlin en un comunicado tras esta conversación entre Putin y Erdogan, e insisto, y califica esto de acto bárbaro. ¿Qué tiene de trascendente esta conversación con Turquía? Turquía va a enviar, y está también intentando hablar Erdogan con Volodymyr Zelensky, va a enviar una carta a la ONU para que se trate, o se vote, vaya, para tratar de abrir una comisión de investigación sobre lo sucedido en la presa de Kajovka. ¿Por qué hace esto Turquía? Y es un movimiento importante. Turquía quiere que se investigue por parte de las autoridades internacionales de manera que si efectivamente fueron los ucranianos, y eso a ver qué dice Ucrania cuando le llame Erdogan, porque ahí tienen una dicotomía difícil los miembros del gobierno ucraniano, dice, si efectivamente la comunidad internacional ve por sí misma que no ha sido Rusia, ya no está en quién ha sido, sino en que no sean capaces de decir o no esclarezcan la autoría rusa, entonces hay ciertas cuestiones que van a empezar a desmontarse. Esto ocurrió también con el Nord Stream. Se pidió, pero claro, en este caso lo pidió la propia Rusia, la comisión de investigación sobre lo que había pasado con el Nord Stream, y aunque tuvo determinados votos a favor, tuvo tantas abstenciones que no hubo quórum, y por lo tanto no se votó y no se abrió esa comisión. ¿Qué podría ocurrir ahora? Pues vamos a ver qué dice Ucrania, y hasta dónde está también el convencimiento de Zelensky y la capacidad de reafirmar que ha sido Rusia quien vuela la presa. Pero Turquía está en eso, en intentar que los dos le apoyen en la comisión, porque entonces sí que sí, a cualquiera de los dos bandos, a uno de ellos me refiero, le va a venir particularmente mal, va a quedar retratado en esa fotografía, diciendo, no quiero, no, soy yo el que prefiere que no. Pero para eso necesita primero el apoyo de ambos, a ver qué dice Ucrania y si habla o no con Erdogan. Y al respecto de todos estos movimientos, otro que no falta nunca en este tipo de ensaladas y que pone su particular picante al asunto es Josep Borrell. El alto representante de Exteriores de Europa ha dicho en la propia ONU, en el consejo que ha celebrado hoy la ONU, que eso de que hay ciertos países que son neutrales no es verdad, y que es verdad que China está en esa parte de apoyo a Rusia, lo ha dicho ya en varias ocasiones, no armamentísticamente, no militarmente, pero es evidente en los acuerdos comerciales, no lo niega nadie,
Pero ojo, porque se ha pronunciado, le han preguntado por otros países que están intentando también determinar algunos procesos de paz bueno, intentar que se llegue a algo, ¿no? En eso está Brasil, en eso está, entre otros, Lula da Silva. Bueno, pues ha dicho Josep Borrell que es mentira que Brasil sea neutral o que Brasil esté posicionado en el lado de Rusia. Que en muy distintas ocasiones, ha dicho Josep Borrell, le ha quedado ya claro y ha escuchado en las propias Naciones Unidas al representante de Brasil decir que la invasión, condenar, rechazar la invasión rusa que se ha producido en Ucrania. De hecho, dice, es verdad que hay algunas posiciones en las que el club comunitario y el latinoamericano, dice Borrell, discrepan, pero más allá de esas pequeñas discrepancias, la realidad es que rechazan la invasión y lo que consideran una invasión de Ucrania. En el caso concreto de Brasil, dice textualmente Borrell, la última vez quedó muy claro con su voto en las Naciones Unidas el rechazo de esa invasión. Ha habido algunas posiciones de las que hemos discrepado, que han sido objeto de matización posterior, pero reflejan la voluntad de contribuir en la búsqueda de la paz. Es decir, no es que Brasil sea neutral o esté del lado ruso, sino que a veces se posiciona intentando echar precisamente una mano al proceso de paz conjunto y por lo tanto dándole ciertas, bueno, pues aspectos que le beneficien en la negociación también a los rusos. Esto por un lado. Por el otro, en realidad, y no se sabe si, como decíamos siempre, dentro del juego de las noticias o de la propaganda, hay que hablar de el gobierno de Ucrania como alguien que o tiene muy claro lo que está ocurriendo o le da igual, que puede ser también. Están tan centrados, dice Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores, en la victoria, que lo que están ya es pensando en restaurar y fortalecer en las relaciones con África. Van a abrir 10 nuevas embajadas en el continente. Dice que la idea es construir relaciones agrícolas y militares con África y que se están abriendo ya embajadas en Ruanda y Mozambique y se harán muchos más anuncios. Que lo que están es intentando contrarrestar en esa región, lo ha dicho directamente Kuleba, el peso, la dominancia de Rusia y la influencia que tiene en muchos de estos países. Bueno, todo esto en clave absolutamente geopolítica. Por hacer este cierre, Javier Luengo, y mirando ya toda esta fotografía, también hay que mirar al proceso de paz. Y en ese sentido, quien está pilotando ese proceso de paz a día de hoy, más allá de las distintas propuestas, hoy quien está viajando a Moscú es el enviado especial del Vaticano, que ya viene de Ucrania, que se dice que hay de real en el posible plan de paz que le han propuesto a Ucrania y que le van a proponer a Rusia desde la Santa Sede. Javier Longo, buenas noches, tú dirás. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Los esfuerzos de la Santa Sede pasan por tratar de alcanzar la paz desde un punto de vista humanitario a través del diálogo. Para ello, lo que ha hecho el Papa Francisco ha sido enviar a un hombre de su máxima confianza, al arzobispo de Polonia, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi. Va a realizar una visita a Kiev. De hecho, ha estado allí en las últimas horas reunido con el presidente Volodymyr Zelensky para tratar de alcanzar un camino de paz que no tenga que ver con la pérdida de territorio o que no tenga que ver tampoco con una estrategia militar sobre el terreno. Simplemente lo que quiere la Santa Sede, lo que quiere el Vaticano es que ambas partes se sienten en una mesa a dialogar de manera, dice, de manera justa para aliviar las tensiones. Los detalles de la misión de paz de momento son confidenciales. Por el Vaticano no han trascendido, sí que lo han hecho por la oficina de la presidencia ucraniana, en la que hablan que el interlocutor del Papa también va a tener una reunión con el presidente ruso, aunque esto de manera oficial tampoco se ha confirmado. Concretamente, lo que quiere desde la Secretaría de Estado del Vaticano es conducir una misión que contribuya a reducir las tensiones en el conflicto ucraniano. De momento, lo que aboga Ucrania, por lo que aboga Kiev, es porque se apoye directamente su plan de paz, porque Rusia devuelva todos los territorios ocupados, ese 18% del territorio que según datos oficiales está en manos rusas, aunque oficialmente reconocido para la República Ucraniana. Decíamos, de momento, en las próximas
próximas horas. Está por ver si se termina por llevar a término esa reunión de Matteo Zuppi, el arzobispo enviado por el Papa Francisco a Kiev, si termina por viajar también a Moscú para tener una entrevista con representantes del gobierno de Vladimir Putin o incluso con el propio presidente ruso. De momento, la autorización depende del Papa, que recordemos está ingresado en un hospital italiano por diversos problemas médicos. En las próximas horas, según autorización del jefe de la Santa Sede, veremos si a Moscú también llega el interlocutor de la Santa Sede, el interlocutor eclesiástico, para tratar de alcanzar una paz justa y duradera, dicen, en el territorio de Ucrania. Gracias, Javi. Todavía con vosotros y pasando ya a un plano más centrado en lo económico, aunque han hablado de geopolítica, evidentemente. Joe Biden y Rishi Sunak, mi amigo Richie, que decía Zelensky, se han reunido el presidente de Estados Unidos y el de Reino Unido. Más le vale a Reino Unido ir sacando acuerdos comerciales favorables porque está la cosa regular en lo económico. Se está hablando de economía, se está hablando de inteligencia artificial y evidentemente se está hablando de Ucrania. ¿Qué están tratando y cómo? Marta Vilar, muy buenas noches, tú dirás. Muy buenas tardes. Bueno, pues uno de los temas del día, más bien uno de los acontecimientos, de las citas, va a ocurrir en Washington, en Estados Unidos. Allí, en la ciudad de la Casa Blanca, va a reunirse con Joe Biden Rishi Sunak, el primer ministro británico, y es la primera visita oficial que hace a la Casa Blanca, a Washington, el premier del Reino Unido. Bueno, y lo hace además en un momento donde todavía hay mucho debate sobre si de verdad es necesario ese acuerdo de libre comercio, aunque entre ambos países, entre Estados Unidos y Reino Unido, parece que una de las partes, la estadounidense, no está por la labor de cerrar ese acuerdo de libre comercio que al final podría suponer un extra, un impulso a la economía del Reino Unido, porque de Estados Unidos depende bastante más el Reino Unido en cuanto a comercio. Concretamente, supone un 17% del comercio total del Reino Unido, pero no es tanto así en el caso de Estados Unidos, que tiene muchos otros países de los que depende más que del Reino Unido, que es su octavo mayor importador, en este caso de los Estados Unidos. Por lo tanto, un debate que todavía está abierto, pero que dicen desde Reino Unido no se va a tocar en esta reunión entre Rishi Sunak y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque hay muchos expertos que consideran que a pesar de que no se nombre como tal el acuerdo libre de comercio, se van a tratar muchas cuestiones individuales de distintos sectores sobre ese acuerdo. Hoy, Rishi Sunak ya ha advertido de que esa relación especial que guardan Estados Unidos y Reino Unido, una relación especial que fue acuñada como tal por Winston Churchill en 1944, todavía tiene que avanzar un poco más. Ahora dice que se está viendo que hay una alianza militar muy buena, pero que esa alianza tiene que girar más hacia el lado económico. Veremos o no si acaba Rishi Sunak intentando colar en esa conversación con Joe Biden el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos ha dicho ya abiertamente que no está buscando, que es una cosa muy del siglo XX esto de los acuerdos de libre comercio, a pesar de que Estados Unidos tiene 14 firmados en vigor y Reino Unido tiene un poquito menos. Pero claro, Reino Unido con su Brexit y con esa inflación que está causando estragos en el país necesita de un empujoncito extra que veremos si se lo da Estados Unidos. Gracias, Marta. Veremos efectivamente si se lo da o no. Y ya en lo puramente económico, enseguida hablamos de Alemania. Antes, distintos datos. Balanza comercial en China, relevante por lo que ha ocurrido. Balanza comercial en Estados Unidos, relevante por lo que ha ocurrido. En este caso les hablo además de que tienen un déficit importante. Esto del Made in America, el Investing in America que promueve Joe Biden, de dejar la fábrica allí con el Inflation Reduction Act y que todo se produzca y todo funcione, está yendo bien, si ustedes lo quieren decir así, pero dentro del país. Lo que es hacia afuera no están consiguiendo exportar más de lo que importan, siguen ahí con un déficit bastante importante, que tiene también que ver con que el resto se están intentando defender de lo que hay. Javier del Valle, datitos económicos y además Banco Central de Canadá. Hoy hemos tenido un poco de todo, la verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Efectivamente, hemos tenido un poco de todo. Si arrancamos con la balanza comercial rápidamente, China, que cae en términos intraanuales casi un 7,5% su balanza comercial, las exportaciones, son las que caen un 7,5%. Esto lo que muestra es que el mundo realmente no está reactivando como esa reapertura de China se estaba esperando. Vemos que las exportaciones caen y, por tanto, la demanda a nivel global también está flojeando. En Estados Unidos las exportaciones, como bien decías, José, también cayendo alrededor del 3% y hace que el déficit también vuelva a caer
este mes hasta menos 74,6 mil millones. Por lo tanto, el déficit es bastante elevado, casi incrementa un 20% más con respecto al mes pasado. Si miramos también lo que se está cociendo por debajo del mercado, porque hoy mismo Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha dicho algo muy interesante, y es que espera que lleguen problemas al real estate inmobiliario, al sector inmobiliario comercial. El propio Tesoro, Janet Yellen, la secretaria, ha dicho eso, que cree que van a acabar llegando problemas por la parte del mercado inmobiliario comercial. Recuerden que esta ha sido la parte que más hemos comentado en Negocios Televisión. Una vez surgió todo este problema bancario regional, decíamos, oye, donde realmente se está poniendo el problema es en ese tipo de deuda. ¿Por qué en ese tipo de deuda? Bueno, pues aquí tienen un gráfico que lo explica. Por las vacantes de oficinas que hay ahora mismo en todas las principales ciudades de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino que esto abarca también a Irlanda, abarca también a Suecia, abarca a muchos países del globo. Estamos viendo, por ejemplo, fijémonos en la gráfica de San Francisco, línea amarilla casi alrededor del medio. Vemos lo que tenemos es en línea amarilla cómo ha incrementado esas vacantes de oficinas disponibles en la ciudad, y en línea de puntos negra tendríamos el momento de la pandemia. Como pueden ver, desde la pandemia ese incremento en las vacantes de oficinas ha ido al alza, por supuesto, porque desde entonces fue cuando se empezó a utilizar ese sistema de teletrabajo para seguir con nuestra jornada laboral. Y esto está incrementándose no solo para el teletrabajo, sino también para el propio trabajo de oficina. Muchas multinacionales están reduciendo el espacio, buscando una forma de ser más eficientes con el espacio, juntar un poco más de mesas, tener menos espacios de descanso disponibles y así también ahorrar costes. Bueno, pues todo esto lo que hace es que San Francisco sufra. Y en el día de hoy hemos conocido que los dos hoteles más grandes de la ciudad están impagando sus deudas. Y esto es muy importante porque no hablamos de un hotel pequeño o el hotel de la esquina de nuestro barrio. Hablamos de dos hoteles, los dos hoteles más grandes de San Francisco, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Lo primero, sabemos que San Francisco lleva una caída en los precios inmobiliaria muy abultada. Venía acelerando a un ritmo muy amplio, y a partir de aquí ya en los últimos meses estamos viendo una reducción drástica de los precios en el entorno inmobiliario. Ahora vemos las vacantes de oficinas superior al 30%, una de las ciudades con mayor disponibilidad de oficinas. Vemos también que ni siquiera se están colocando edificios y rascacielos de la ciudad al 80% de precio de liquidación sobre el precio total de compra. Ni siquiera un 20% de descuento se están logrando colocar esos rascacielos. Y hoy hemos conocido que el Hilton de San Francisco Union Square y el Hotel Park 55 han detenido los pagos de la hipoteca y planean ceder las dos propiedades. Así informa San Francisco Chronicle, que dice que los dos hoteles han impagado un préstamo de 725 millones. No hablamos de 1 millón, no hablamos de 2, hablamos de 725 millones de impagos que vencían en noviembre. Ha entregado las llaves de la propiedad a los acreedores y espera la eliminación efectiva de estos hoteles de su cartera. La compañía ha dicho que trabajaría de buena fe con los administradores del préstamo para determinar el camino más efectivo a seguir. Esto es lo que está pasando. Los propietarios están dándose cuenta, lo primero, que no ingresan la liquidez necesaria para hacer frente a los préstamos porque las oficinas están vacías. Lo segundo, que los préstamos están incrementando en costes porque los tipos de interés están subiendo. Y lo tercero, que se dan cuenta que no pueden refinanciar ese préstamo porque ahora los tipos de interés han subido una barbaridad y refinanciarlo saldría carísimo, además de que a lo mejor no pueden permitírselo. Todo esto lo que genera son impagos, y de ahí que grandes bancos advirtiesen, y de ahí que el propio Tesoro de Estados Unidos está advirtiendo, que la preocupación sobre todo viene si hay un gran impago de este tipo de deuda, de la deuda comercial inmobiliaria en Estados Unidos. Esto es un ejemplo en los hoteles, en las oficinas ya lo estamos viendo, lo hemos visto también en la parte inmobiliaria en Suecia. Poco a poco el tema inmobiliario va sufriendo las consecuencias de un incremento de tipos, José, que incluso parece que no llega, porque otra noticia del día de hoy, si me permites, es el tema de Canadá. Algo que ha dejado a todos con la boca abierta, sobre todo a todos los gestores y analistas macro. Por ir por partes y haciéndole este cierre, esto del real estate que veíamos, esto es lo del Banco de Canadá, esto del real estate que hemos visto, cuidado que lo hemos advertido aquí, llevamos más de un mes detrás de este asunto. Cuando salió la crisis bancaria, ya les dijo mi compañero Javier, cuidado que esto se va a rajar. No se ve muy bien, pero llevaban ustedes ya un ratito viendo ese gráfico y las subidas impresionantes. Solo hay una leve calma cuando se habla en la tranquilidad del medio de 2022, cuando se habla de la recuperación salarial, cuando hay un pico, es decir, cuando de pronto hay estabilidad e incluso se habla de crecimiento a pesar de lo que está haciendo la Reserva Federal. Y luego hemos vuelto a edificios vacíos y a grandes problemas. Vamos a ver
porque los bancos regionales, estos que dice Powell, Javi, nos pueden llevar a un susto importante. Sí, o incluso si no llega a ser en la banca regional, podría ser por otro tipo de propietarios. Sobre todo porque siguen subiendo tipos. Y claro, entonces, ahí está el tema. Y ahí es donde quiero ir yo con esto del Banco de Canadá. Canadá tiene un follón tremebundo con el asunto de, no tanto con el sector inmobiliario, que tampoco lo tiene arreglado. Cuidado que el sector inmobiliario en Canadá tampoco está particularmente bien. Pero es verdad que la exposición bancaria no es excesivamente fuerte a esto. El problema que tiene Canadá es que la economía parece absolutamente desligada de lo que ocurre en el mundo y no consigue enfriar la inflación el Banco Central. Y hoy, y lo estabas comentando, sorpresa, subida de tipos. Efectivamente, José, lo has descrito muy bien, sorpresa y algo que nadie esperaba, porque esa pausa llegó en Canadá en enero. Entonces ya se esperaba que el Banco Central de Canadá de hecho se comunicaba que el Banco Central de Canadá era un poco el que iba por delante y el que iba a guiar a la Fed en cuanto a la pausa ahora en verano. Pero estamos viendo que el Banco de Canadá ha roto todos los pronósticos que tenían las grandes gestoras y los grandes bancos de inversión, subiendo otra vez tipos de interés. En enero decidió pausar al 4,5%, mantener ahí una tasa restrictiva donde, oye, no pasa nada si mantienes una tasa restrictiva y esa tasa restrictiva poco a poco va frenando la inflación, no hace falta incrementar más y jugársela a que la economía entre en una recesión grande. Pero lo que ha tenido que ver el Banco de Canadá, que eso es lo que preocupa, el Banco de Canadá ha tenido que ver algo muy preocupante en el entorno inflacionario y en el entorno de precios, así de hecho lo ha comunicado, ha dicho que los precios en los servicios están todavía muy altos, y algo han tenido que ver para decidir subir de nuevo 25 puntos básicos. Puede ser que a lo mejor las perspectivas de crecimiento han mejorado y no esperan una recesión a la vista y eso les permite subir más. Podría ser. Puede ser que estén viendo también un riesgo de cola de cara a un repunte de la inflación porque un mercado laboral se mantiene todavía muy sólido y muy resiliente. Puede ser también. Todo esto genera dudas sobre qué van a hacer el resto de los bancos centrales. Pero si Canadá ha visto esto, una economía que es similar a la estadounidense, debería trasladarse esto también a Estados Unidos, en el entorno en el que están también trabajando en esa lucha por la subida de tipos. En un momento en el que la Fed, Harker, por lo menos, vamos a generalizar en la Fed, pero fue Harker realmente, anunció una potencial pausa en junio para luego seguir subiendo en julio. ¿Qué interés tendrá? Y aquí yo me pregunto, y si alguien sabe responderme, se lo estaré eternamente agradecido, ¿cuál es el interés de pausar en junio para volver a reanudar en julio? Otra cosa es si dijeses, bueno, vamos a pausar en junio y en septiembre evaluamos. Pero pausar en junio y reanudar en julio... Siguiendo tu línea, se han equivocado. Sí, totalmente. O sea, no es que haya un interés detrás, es creíamos que ya... O por lo menos no anuncies la pausa. Quédate ahí, no sabemos si en junio a lo mejor, pero Harker es que fue muy directo. Pausa en junio, subida en julio. O haces yo creo que eso es para tapar la pausa, justificarla. O haces una pausa real o no la haces. No subes un mes, paras un mes y subes al siguiente. Si paras realmente en junio será para valorar si realmente hay un escenario malo económicamente, que de ahí entiendo que viene un poco la pausa de Harker. Bueno, sí, pero mirando a Canadá se entiende el movimiento de Harker también. Es decir, han pausado y no ha ido muy bien. Quizá nosotros tengamos que ir en esa línea. Eso es lo que tendría que mirar la Fed. Sí, que seguramente estén también en esa película. Gracias, Javi. Todavía en el apartado económico, enseguida nos trasladamos hasta Alemania. Antes, varias cositas. Una, han citado ya al CEO de Binance para que comparezca ante un tribunal de Estados Unidos. Sergio Fernández. Esta película del salvaje oeste de las criptos no termina. En el nuevo episodio, insisto, ya está citado el CEO de Binance, que ha perdido una buena suma de dinero en todo lo que está ocurriendo aquí, porque Binance y Coinbase, denunciados por el regulador, bueno, pues al verse precisamente impactados, primero han caído, y segundo, mucha gente está retirando lo que hay ahí. Amén de que a Binance anoche le congelaron los activos en Estados Unidos. ¿Cómo está impactando todo esto en sus CEOs, en las cuentas y en las compañías? Sergio, tú dirás, buena noche. Muy buenas, José. Pues un día más vengo a contarte la noticia cripto más importante del día. Sabes que llevamos ya varios días, muchas horas, hablando de estas demandas de la SEC tanto a Coinbase como a Binance
en el caso de Binance además, que va a repercutir directamente a su propio CEO, a Changpeng Zhao, pero ahora te voy a traer los números, te voy a traer el impacto directo que va a tener en su patrimonio, en las arcas de los CEOs de los dos exchanges más importantes del mundo, estas demandas. Y es que, mira, por ejemplo, en el caso del CEO de Binance, en el caso de Changpeng Zhao, es uno de los grandes multimillonarios del mundo, de hecho, ahora te traigo los datos, pero se ha forrado bastante en lo que va de año, pero ojo, porque esta demanda, este ataque de Gary Gensler, le va a salir caro a Changpeng Zhao. Ha perdido 1.400 millones de dólares en apenas unas horas. Eso sí, sigue desde luego teniendo bastante dinerito, hasta un total de 26.000 millones, pero como te digo, ha caído bastante en las últimas horas. En el caso de Brian Armstrong, del CEO de Coinbase, ha perdido 361 millones en apenas 2 días, en apenas 24 horas desde que haya salido esta noticia. Ha perdido 361 y tiene 2.200 millones. Este hombre, Brian Armstrong, no está en el índice de multimillonarios de Bloomberg, no está entre los grandes millonarios del mundo, pero el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sí que está entre ellos, y eso que seguramente no se sepan todos sus activos, seguramente no se sepa su patrimonio real, pero no es la primera vez que le sucede algo de este tipo. Ya sabemos la incertidumbre, la volatilidad que hay en el mercado de las criptomonedas. Ya sufrieron un gran varapalo en el caso, pues el año pasado, ¿no? Cuando tuvimos las quiebras de Terra y Luna, también tuvimos la quiebra de FTX, ya sufrió un gran varapalo. Sin embargo, en este arranque de 2023, pues las cosas les estaban yendo bastante bien, Por ejemplo, según apunta en este caso Goldman Sachs, este repunte que tuvimos de Bitcoin de prácticamente el 70% ha hecho que sus fortunas se dispararan en 15.400 millones de dólares este año. O sea, más allá de este periodo, más allá de estas últimas 24 o 48 horas que han sido complicadas para ellos, de momento, en lo que va de año, han ganado 15.400 millones. La fortuna de Changpeng Zhao ha aumentado un 117%, vamos, casi como la subida que ha tenido Nvidia en los últimos meses, en las últimas semanas, y en el caso de Brian Armstrong hasta un 61% de subida. Pero eso sí, ahora tienen una nueva variante, y es que ahora su patrimonio, igual que la industria cripto, va a depender, va a estar en manos de los reguladores y también de los jueces. Así que, más allá de estas noticias, más allá de este varapalo que han sufrido sus arcas, su patrimonio en las últimas horas, vemos que tanto Changpeng Zhao como Brian Armstrong, más allá de la falta de calidad regulatoria en Estados Unidos y de estos ataques que están sufriendo en las últimas horas, siguen marchando